Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por su riqueza. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date una buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Pareciera ser que este episodio del Evangelio de San Lucas que nos propone la Iglesia en este domingo estuviera solamente en contra de la acumulación de bienes temporales o de bienes materiales, por decirlo de forma más sencilla. Y sin embargo, es mucho más amplio que esa sola apariencia de la acumulación de los bienes temporales. La acumulación de los bienes temporales, de los bienes materiales, no lleva a nada, quiere decir en primer lugar, porque no solamente desvirtúa esa obsesión por acumular bienes materiales, la preocupación de buscar la salvación, sino que además, cuando se da con esta intención de buscar el solo bienestar, el solo hecho de poseer muchos bienes para después de poseerlos no hacer nada. Y es ahí donde el Evangelio quiere apretar, donde este episodio quiere mostrarnos. ¿Por qué? Y no de la cantidad de bienes que se puedan tener para alcanzar ese estado. Porque tal vez con pocos bienes se pretende no seguir trabajando, no seguir haciendo. Y el no seguir trabajando y el no seguir haciendo significa quitarse la realidad de cooperar en la obra creadora de Dios, de quitar a la propia persona esa posibilidad de la dignidad que le da la dimensión del trabajo. No es solo la posesión de los bienes, sino además lo que le sigue a esa posesión de los bienes, en este pensamiento de descansa, come, bebe y date una buena vida, lo que empaña la vida humana. Y visto así, da lo mismo tener 1 millón de pesos y 10 pesos,
porque lo que quita la dignidad humana no es la cantidad, sino el no seguir o el no intentar seguir la vida en esa operación de la obra de Dios, porque no hay, es decir, el vago no llega a la vida eterna. El que no le gusta el trabajo no le va a gustar la eternidad, no le va a gustar la bienaventuranza. Al que no le gusta conseguir el pan con su propio trabajo cada día y contribuir con su trabajo al crecimiento del mundo, de ninguna forma le va a gustar querer trabajar para una cosa que no ve, para una cosa que no siente, para una cosa que está totalmente fuera de los sentidos externos de la persona, como es la eternidad, la bienaventuranza de Dios. ¿Por qué? Porque el conseguir esa salvación, el conseguir esa bienaventuranza de Dios, es también un trabajo, y es el trabajo de todos los días, levantarse, rezar, tener fe, seguir caminando en la fe. Todo lo que sea digno en la vida humana proviene de la dimensión del trabajo, ya sea material o ya sea espiritual. Por eso querer conseguir bienes, apurarse a conseguir bienes para entrar en ese estado de no trabajo, ya en sí mismo es contradictorio con la dignidad de la persona. Hacia ese lugar quiere llegar el Evangelio, y en esto también no solamente en la consecución de bienes materiales, sino también en la incorporación de los bienes espirituales. A veces digo una cosa que parece sencilla, tratar de hacer las cosas espirituales como para sacárselas de encima, para que no dé trabajo y para que sea más fácil la oración, la misa misma. Tantas veces uno puede pensar, voy a misa ahora sí, ya no tengo más nada que hacer. Y es lo mismo. Yo a veces en ese sentido critico un poco que después teóricamente lo cambio, ¿no? Porque es verdad que los días, según la forma litúrgica, comienzan la víspera, o sea, la tarde anterior del día de la víspera, porque seguimos en esto, litúrgicamente hablando, la forma judía, es decir, que el día comienza en la tarde anterior, ¿no? Pero decir un poco también, a veces, por la actitud, que es la misa del sábado a la tarde, esto. O a veces también, dicho como una forma de un chiste, tantos conventos y tantos lugares que tienen la misa bien temprano para perder más tiempo durante el día. Es decir, de manera tal de que Dios no moleste, de que no haya que tener trabajo, que no haya que hacer esfuerzo para conseguir a Dios. No hay nada digno en la vida humana que no se consigue con trabajo. Todo lo que no se consigue con trabajo es indigno. ¿Por qué? Porque el trabajo está enraizado en cada uno de nosotros como forma de participar de la obra creadora de Dios. Ustedes se acuerdan en aquella primera página de la Biblia, en aquellos nombres simbólicos de Adán y de Eva, cuando Dios le presenta el mundo y le pide que le ponga nombre a cada cosa, es decir, para que cada cosa dependa de aquella primera criatura. Y además le indica que tiene que someter a la creación. Dice, someter a la creación, en el buen sentido del someter, significa hacerla crecer por el trabajo. Por el trabajo que tiene tantas formas distintas y que todas complementarias, muchas veces entre sí, concuerdan y conllevan a ese deber que tiene la criatura humana, a esa generosa donación de la creación que Dios le hace al hombre. Por eso, pretender tener bienes materiales de más para no hacer nada, no solamente poner seguramente los bienes materiales en lugar de Dios, sino que además es sustraerse de la dinámica
ni siquiera se excluye la actividad espiritual, porque también lo que pueda parecernos espiritual es trabajo, es esfuerzo, es participación desde la forma humana de cada uno